Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo han estado en esta noche? Muy bien. Bendecidos por el Señor, bendito Dios. Me alegra mucho y es un honor estar en esta noche, ¿no? Tiene que estar rebotando el sonido. Un segundito. Bueno, yo sé que es repetitivo, pero como también tenemos personas aquí que no han estado en la comunidad frecuentemente, nosotros, ¿qué temas venimos tratando? La oración. La oración, ¿no? Este ha sido un año en donde hemos visto muchas formas de ver la oración, preparándonos a ese jubileo de la oración que ha invitado al Papa Francisco para el 2025. Entonces nos hemos preparado este año para avanzar en este proceso de la oración, que nosotros la vemos tan cercana, pero cada vez, cada viernes, cada asamblea, nos damos cuenta que nos falta mucho palo para escuchar, que nos damos cuenta. Entonces, el tema de esta noche se llama Aprendiendo a orar como Jesús. Y él es el gran maestro, ¿no? Vamos para allá. Entonces, creo que a mí me sorprendió este tema para mirarlo, pero también creo que el Señor permitió muchas cosas esta semana. Mi papá estuvo enfermo, entonces nos tocó pues llevarlo, me dio una escena de vértigo, nos tocó pues llevarlo a urgencias, y como somos 3 hermanas, en esta ocasión ya el turno estaba conmigo y ahí avanzamos, pero también a través de esta predicación también el Señor me mostraba muchas cosas. Entonces, aquí empezamos, vamos a hablar hoy del Padre. Entonces nos han hecho ver desde nuestra infancia a Dios. ¿Cómo les enseñaron a ustedes cómo era Dios? No hablemos de ahora, hablemos cuando nos enseñaron. ¿Qué les enseñaron cuando le hablaban de Dios? Que estaba arriba. Estaba en el cielo. Estaba en el cielo, ¿cierto? ¿Y cómo era? ¿Cómo decían que esperaban? Bravo. De esos que donde usted no se porte bien, Que nos castigaba. nos castigaba, ¿sí o no? Allá nos enseñaron que era miedo, que estaba allá, que, mejor dicho, nadie podía, nosotros estábamos complicados para llegar. Y es lo que nos han hecho ver en nuestra infancia a Dios. Y nosotros hay muchas cosas, y por ejemplo cuando hablan del tema de sanación, en la ciudad nacemos con muchas creencias, ¿no? Y lo que nuestros papás nos enseñan, y siempre es difícil en el tiempo cambiar esas situaciones. Entonces nos enseñan cómo era una persona autoritaria, y en el colegio cómo era el asunto, ¿no? Ay, si le va bien, eso es mejor dicho, ya casi que es santo y empieza a levitar. Y si le va mal en las materias, lo van a castigar, Dios lo va a castigar. Y así crecimos nosotros. Entonces era el que premiaba o castigaba nuestras acciones en lo que hiciéramos. Y todo, y mire eso, ¿qué va a pasar? Mire tal cosa. Entonces nos hace, y así, adivinen quién nos hizo ver así a Dios. No, el mal nos hizo ver hacia Dios, ese Dios justiciero. Y justiciero no que fuera el juez objetivo, sino el que castiga y que premia. Así nos enseñó el mal. Y eso lo vemos en Génesis. Cuando va ahí la manzana, ¿te acuerdas de la manzana? El fruto del árbol que estaba. Pero ¿qué le dijo Dios en ese momento? A ver si alguno recuerda. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? Le dijo la mujer. Que comiera del fruto prohibido. ¿Y qué por qué? Porque iba a mandar igual que Dios. Sí, porque no quería que nosotros fuéramos acá. Iba a tener el mismo poder que Dios. Iba a tener el mismo poder que Dios. Se apagó. Voy a cambiar el micrófono. Es que no le gustó que habláramos, hiciéramos quedar como mal. Pero bueno, vamos adelante. Entonces, ¿qué le decía? Que nos íbamos a hacer, ¿qué? Dioses, ¿no? Que íbamos a tener, mejor dicho, que no nos dejaba era porque Él no quería que nosotros fuéramos como Él, ¿no? Y así nos pintan las cosas bonitas. ¿No han visto que cuando
voy a decir, quizás suena algo hoy, cuando es el tema de los préstamos, ¿no? Eso le prestamos lo que usted necesite, como usted quiera y uno se imagina, empieza como la lechera que empieza a hacer planes y todo, dice, no, esto me queda bien, yo puedo, yo es para adelante y todo, y tenga después, ¿no? Los intereses lo comen a uno, la preocupación, la angustia, por uno creer que todo era tan fácil como era. Entonces, claro, le dice no, pero eso, a ver, voy a mirarlo por acá, que preciso me quedé. Mire, aquí lo dice en Génesis 3:4. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿No? Y al sol de hoy somos conocedores del bien y del mal. Tenemos como discernimiento, ¿no? Creemos. Pero la misma sociedad, hoy tantas cosas que están pasando y creemos que muchas cosas están bien. No, es que para el que no cree en Dios, todo el bien. Sí. Todo el bien. En el internet, todos los que intentan hacer vainas, O si Dios sabemos, no pero no existe. hacemos. Nos hacemos, pero también nosotros crecimos con que todo estaba bien. Yo voy a poner un ejemplo, y no porque está. En mi familia, a mi mamá le hicieron creer que como los baños eran de hierbas y que en la naturaleza estaban bien. Y así crecimos, ¿no? Que eso no tenía nada y que estaba, ¿no? Y el baño de las 7 hierbas. ¿Y cómo es eso? No está bien. Para nada. Desafortunadamente uno dice, muchos errores caen. El otro día creo que lo hablaba con Oxana, dice, estamos en esta sociedad, ¿no? Ahora hay algo que está mucho en la nueva era, que es el tema de la manifestación, ¿no? Que uno es el que llama, el que atrae la ley de la atracción, uno es el que trae las bendiciones, es el que manifiesta y que declara, por eso, y la alegría. Y uno cuando los escucha, suena muy bien. Oye, que dice, oye, y empieza uno, ¿no? Pero yo sí no me he dado cuenta de eso. Pero sí, eso sí están, y si esos están llenos de plata, ¿yo por qué no? ¿No es lo mismo que la mujer en su momento? Y eso no quiere decir que porque no, porque tenemos que estar siempre con nuestra mirada en el cielo y con 20 rosarios y contra las 3 Eucaristías que haga el Padre en el día y así todos los días, ¿no? Que creemos que vamos a lograr todo y vamos a tener ese poder, casi que el poder de Dios, de hacerlo. Yo el otro día leía porque yo decía, no entiendo, y decía, no, qué triste, cuán alejados de Dios cuando ya uno lo mira. Entonces, es parte de eso, nos lo hizo el mal, que lo podíamos hacer para que nos reveláramos y para que nos dejáramos llenar de miedo, ¿no? Porque después, entonces ahí vamos, se comieron el fruto. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondió. Ay, patitas, ¿para qué las tengo? Por allá escucharon que viene Dios. Eso es como cuando los niños hacen travesuras y que sienten que viene la mamá y el papá y salen a correr igualitos, como niños. Se fueron a esconder. Entonces, llenos de miedo de nuestras acciones. Que cuando actuamos mal, nos escondemos. Y así nos enseñaron. El Dios castigador, el Dios autoritario, el que premia, el que castiga. Entonces, claro, pero si ya hoy lo vemos es nuestras acciones cuando cometemos errores tienen consecuencias. No fue Dios que nos dijo, allá, la de atrás allá, pórtese mal. O mire qué haga, porque a veces también pensamos que Dios es como el robot, ¿no? Es el que nos dice a cada uno qué hacer y cómo obrar y cómo avanzar. Entonces nuestras acciones tienen consecuencias, es lo que hemos aprendido. Que en ese momento no obedecieron y uno dice, Dios los castigó. Y uno cree en la palabra y dice, y Dios los castigó. Pero uno cuando se pone con los niños, o se pone uno de padre con los hijos, cuando los hijos están tan rebeldes y todo, y dicen, pues que vaya y mire a ver qué es lo que es bueno, ¿no? Porque si usted está chiquito, pero cuando grande, eso sí, mire a ver para ver si valora las cosas. Y pasó con Dios, dijo, te vas, van a padecer y todo, porque todo lo tenían acá. Y como ustedes se quieren creer dioses, tranquilos, no hay problema, pueden hacerlos, ¿no? Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Y una vez conocidos cuando se ponen cansones, que yo no quiero nada, es que no haga caso, y le dice, si quiere, por allá hay esto, si quiere le doy alas. Vuele, vuele pajarito, a ver,
si ella va a estar mejor o no, y no porque uno quiera que sea uno odioso, sino que a veces nosotros mismos nos buscamos el sufrimiento, y así es con Dios. Entonces lo que me sorprendía esta semana, con todo lo que veía con mi papá, es que nos enseñaron a ser justiciero, pero hay un tema muy importante, y es que Dios no es justiciero. Entonces, lo va a hacer es Jesús, lo va a hacer de una forma muy diferente a ese que castigaban, el que habla en el Antiguo Testamento, el que mandaba las 7 plagas de Egipto y decía uno, mi pobre gente y todo, que se lo buscaron. Yo creo que uno empieza, y yo hace poco veía el tema de Moisés, que estaba por ahí en una serie en Netflix, y pues parte de eso se lo buscaron, porque cuando moraron, así diciendo, pero es que tan tercos están, pero no. Lo que nos enseña Jesús a nosotros, y se lo dice en Lucas 3:38, si alguien me ayuda, Lucas 3:38. Voy a preguntar quién trajo la Biblia, pero es bueno así ejercitar en dónde están los libros del Antiguo, del Nuevo, y en dónde, adelante y atrás. 3:38. ¿Leo? Sí, señora, por favor. Que fue hijo de Enoc, que fue hijo de Seth, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Uh-huh. Y hay que hablar, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí hablan de los hijos. Y Adán, ¿qué era para Dios? Con lo que acaba de decir Yamile. Un hijo. O sea, Dios nunca lo vio como una criatura. Y nosotros nos enseñan que éramos criaturas. Como estos los perritos, si se portan bien, le doy el pancito, si no, tenga y aguante. Y así nos enseñaron. Y no, y aquí vemos la escritura que es hijo. Nunca Dios lo vio como hacerlo. Y se lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Lo único que hizo a su imagen y semejanza fue Adán. Siempre lo vio, pero Adán nunca lo vio como ese Dios justiciero, como el patrón. Decía un poco en esa preparación de la lectura, como que Él manda más. Y así nos enseñaban también, que era el manda más, que Dios nos enseñaba. Entonces nos enseña que dice no verlo a Dios como el patrón, sino como un padre. Y si imagínense si eso, me imagino que Adán se le enseñó a los hijos de los hijos, nosotros sí estamos hoy ya totalmente distorsionados con ese mensaje. Entonces, es que vela es un padre que vela por nosotros. Mientras estaban en el paraíso, podían disfrutar de todo. Eso es como uno en la casa de los papás, ¿no? Que uno va y dice, ay, tan rico. Yo me acuerdo cuando vivían de mis papás, yo creo que a pesar de una de las situaciones, dice, no, y uno podía ya esa camita calientica, y no tocaba que hacer oficio, y la comida tan rica que era. Y una vez es como cuando va, uno la añora y va y lo hace. Y es como esa acogida, y Dios lo que nos llama es acogernos, dejarnos llenar en ese paraíso que tiene Él. Entonces Jesús, y en una ocasión cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. Él no dijo Dios, Rey de Jerusalén, no dijo todas las criaturas te alaban, no se refirió como si uno ve en los salmos. Si ustedes ven los salmos, todos son alabanzas a Dios, con la potestad, con el poder que tiene. Pero ¿cuál es la oración que Jesús les enseña a los apóstoles? Cuando Él dice, el Padre nuestro, ¿no? Y creo que me tocó mucho con el tema de mi papá, porque yo también, yo tengo que reconocer que a Dios siempre lo he visto como el omnipotente, el inmortal, que así lo es, pero una figura superior, por encima. Pero cuando lo hizo ver como Padre nuestro, o sea, no era ni Padre mío, nada, sino Padre nuestro, era Padre de toda la humanidad, de nosotros, de los apóstoles, me hace cambiar, nos hace cambiar la postura de Dios, dejar de ver ese Dios justiciero. Creo que muchos, o sea, yo analizaba que parte de eso Jesús se hizo, Dios envió a Jesús y lo hizo hombre para que nosotros a ver si algún día íbamos entendiendo quién era Dios. Y mire, yo después de tanto tiempo y todavía sigo pensando y digo, sí, yo crecí con mucho el temor de Dios y conocido al Señor y enamorada del Señor porque no es que es misericordioso y todo, pero a Dios siempre como que lo veía como que
el intocable, el que mirar que nada, sí, porque es Jesús quien lo hace todo, quien nos redimió, y así lo he visto, yo creo que lo veré por siempre, pero sí como ese padre. Y yo miraba a mi papá y yo decía, me ponía, y mientras que estaba enfermo, o sea, viéndolo ahí que estaba, yo decía, me acordaba de cuando estaba de niña, ¿no? Que el pendiente, que no nos pasara nada, que se sacrificaba estando trabajando por estar con nosotras. Cuando mis papás se separaron, yo me quedé viviendo con mi papá y pasé mi adolescencia con él. Y uno decía, y él ahí pendiente, que si tenía una cosa, que si le faltaba la otra, que uno ve que sí, que habían como muchas necesidades, pero él siempre veló por nosotros. Y que a pesar de, por ejemplo, las situaciones o, por ejemplo, las discusiones que en su momento tuvo con mi mamá, que nosotros no nos dejáramos como afectar de esas situaciones. Y yo veía a mi papá, yo decía, y así es Dios. Y cuánto quisiera uno, porque claro, está mi Señor aquí en el sagrario, que está y uno se deleita y uno lo pasa y uno dice, ¿y Dios en dónde? Y uno a veces muchas veces acoge a Jesús como Padre, pero Dios es Padre nuestro, como le enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que es inmenso ese respeto, esa obediencia. Imagínense si lo hizo el Señor con nosotros, y nosotros, la oración del Padre Nuestro ha sido muy repetitiva y nos la enseñaron desde pequeños. Y uno lo veía que como que el que más, y que entonces ahí uno como que sentía en el Padre Nuestro que uno pedía perdón por todo lo que ha ofendido, y sí, no quiere decir que sea ofendido, pero no como esa oración al Padre, o sea, como si fuera el papá de uno, como si fuera una oración para consentir a Dios. Si nos damos cuenta, yo la reflexionaba desde otro punto de vista, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y uno dice, sí, yo te debo respeto, santificado sea tu nombre, respeto ante todo. Y uno con mis acciones no he hecho sino hacerlo, y me ponía en el lugar de mi papá cuando me puse muy rebelde, un tiempo que estuve muy rebelde en la casa, y yo decía, ¿y mi papá qué pasaba en ese tiempo cuando yo estaba rebelde? ¿Sufría? ¿No? Dígame si uno no sufre con esos hijos adolescentes, a los que ya tenemos hijos adolescentes. No. Sí. Y a los que tocan, y los que fuimos adolescentes, no todos fuimos unas almas de Dios. Y no quiere decir que porque hicieron travesuras en la calle, porque no, yo no era de hacer travesuras, sino bien contestones en la casa. Yo era los contestones, ¿para qué voy a decir? Aquí está el mito de Dios también. Se puso muy contestona. Y yo decía, ¿y mi papá qué pasaba en ese momento? Pues sufría, le dolía. Y que uno decía, ¿y cómo le contesta? ¿Sí, cómo le pagan a uno así, si uno tanto que los consintió, tanto que los mimó? Yo decía, no puede ser, y con Dios uno ha hecho uno lo mismo. Santificado sea tu nombre, y uno haga las suyas y aléjese de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y cuando decían venga a nosotros tu reino, yo decía, no, pues cuando ya entonces ya que sí, que todo vaya bien, que todo vaya perfecto. Pero uno dice, es como si fuera a coger esa casa, ¿no? Porque ya dice, bueno, yo me acuerdo que después que me fui y todo, pero yo decía, pero cuando vivíamos con mi papá, junto con mi hermana vivíamos con mi papá, a pesar de, como dice el cuento, no era que tuvieran todas las comodidades, pues uno estaba tranquilo, uno no se tenía que preocupar por nada, todo estaba ahí. Los problemas eran las tareas, y uno no le iba bien en la evaluación, ese era el problema, y ahí no pasaba. Entonces decía, venga de nosotros tu reino, decir, pero si todo ha estado bien, me ponía yo también en el lugar de Adán y Eva, y decía, ¿para qué me fui a buscar lo que no se me ha perdido? Está bien, no quiere decir que uno toda la vida eternamente pues esté con los papás, pero ese lugar es el lugar seguro que está. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el hágase tu voluntad decía, yo quiero que sea tal cosa, yo quiero que haga eso. Y así creímos muchos, porque decían, no, todos tienen que ser buenos y perfectos. Y el hágase tu voluntad es que, ¿qué pasa con los papás? Y cuando uno le dice a los hijos, y ahorita lo vio con mi segunda adolescente, porque ya el otro ya creció, es que hoy quiero ser ingeniera ambiental, mañana quiero ser psicóloga, otro día quiero ser influencer, que no sé qué tal cosa. Y yo decía, pero ¿yo qué le puedo prohibir a mi hija? O sea, le puedo decir, no, usted tiene que hacer lo que yo diga. A nosotros nos enseñaron que ese hágase tu voluntad era que Dios hacía, que uno hacía lo que Dios le quería para uno. Pero yo decía, ¿yo qué le puedo decir? Y yo me pongo, le dije, no, pues lo que te haga feliz. O sea, como que te sientas bien. Lo único que yo le digo es, y creo que Dios nos dirá, si usted quiere tomar esa decisión, por lo menos infórmese, ¿no? Y muchos vamos y metemos la cabeza, y vamos allá,
sin pensarlo, así en la tierra como en el cielo. Y decimos todos, claro, todos hoy queremos la paz y todo, pero decimos hágase tu voluntad, pero no ponemos ni un granito de nuestra parte para avanzar. Y peleamos y alegamos y avanzamos. Entonces caminar. Entonces imagínense cómo es la transformación de ver, yo meditaba ese Padre Nuestro y también aprovechando, mira, o sea, estaba con mi papá y decía tantas cosas que aún estaba. Claro, yo las 3 hijas, pues ninguna, mi papá vive solo, están y pues nosotras tratamos de estar pendientes con él, una hermana vive ahí enseguida que está y bueno, miramos. Y yo decía, y así muchas veces quedamos con Dios, está ahí solito, lo dejamos y cada quien haciendo lo que quiere. Y cuando nos acordamos de Él, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ya, despéguese. Entonces, y eso no quiere decir que sea uno todo, sino decir hasta dónde es esa acogida. Y ver ese Dios justiciero que vivimos todos, y como alejados, y como que solamente cuando vamos a hacer la oración ahí nos encontramos. Y ver ese Padre con el que queremos hablar. Porque a veces decía uno ni levanta la mirada y cuando uno no está portando tan bien, uy, uno le cuesta, Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí, con el atragantado. Y decimos esto, y uno decía cuántas veces está uno con el papá que a veces, y por ejemplo me pasa con mi mamá que hablo y le cuento mis problemas. Pero como uno está en la oración, entonces dice yo voy con el Padre Nuestro y uno se concentra y dice, y a Dios, ¿dónde voy y le cuento mis situaciones? A ver qué consejos me dan. O los papás cuando dicen, mi papá participa en muchas de las decisiones, como a veces que vamos a comprar alguna cosa, algo bien, porque pues analiza desde diferentes puntos de vista. Dice, ¿hasta cuándo uno a veces en sus decisiones no tiene a Dios? Uno tiene al Señor y no digo que está ahí y que todo y que bendígame y que todo, pero decía, y Dios que es omnipotente, en medio de que todo lo ve y se da cuenta más de lo que nosotros no vemos. Y que no nos deje caer en tentación. ¿Uno cree que los papás le dejaban andar a uno con las malas amistades? No, no nos dejes caer en tentación. Y nosotros, venga. O sea, pensemos, hoy creo que la primera invitación y como nos está aprendiendo a orar como Jesús, es ver a Dios no como ese justiciero, la primera parte, no ver como ese justiciero, como en ese que castiga, sino como ese Padre amoroso. Esa es creo que la invitación más bonita y lo que me hacía mucho ver es cómo hasta dónde nosotros nos dejamos llevar de las situaciones y vemos a Jesús porque pues Él es un solo amor, uno lo ve y solo amor y uno quisiera darlo todo, pero también es reconocer a Dios como ese Padre, acogernos, el que nos tenía ahí, eso está como en la casita, que vamos, y es ese compromiso, que ese Padre Nuestro sea como hablar con el Padre, comprometiéndonos a mejorar. Y le pasa a uno como con los papás y a uno le pasa con los hijos, sí mami, yo me voy a poner más las pilas la próxima vez. Es eso como que también ese compromiso con Dios, más de que uno cuando dice, uy, perdona nuestras ofensas, hacerlo, sino más bien como si yo tengo que ir mejorando cada día, porque si quiero estar más contigo, si quiero estar en ese paraíso, que quizás como cuando niños estuvimos, es a ese al que tenemos que hacer, y que nos aleje de todo aquello que nos hace daño, porque dice, líbranos de la tentación, pero ahí no falta la amistad, y a veces la amistad no es la que cuando jóvenes nos quería llevar por el mal camino, sino dice los chismosos, los envidiosos, los que no hacen sino hablar mal el uno del otro, hasta nosotros también. Es eso, líbranos de la tentación, es todo eso, y acogernos a ese Padre. El Padre Nuestro nos hace niños de nuevo. Y que uno decía, bueno, pero pues ahí Jesús sí le enseñó el Padre Nuestro, claro, es que tenemos que acordarnos de Dios. Mucho de eso decía, sí, nos hace acordar de Dios, pero cuando dice el Padre Nuestro es que no, que Él esté con nosotros. Muchas veces, y yo creo que acá no habrá ninguno que se haya sentido alguna vez solo y como abandonado, a pesar de que haya muchas personas. Pero es ese Padre que nos acoge ahí, que está con nosotros, nos hace niños de nuevo. Y esa invitación que nos hace Jesús es a depender de Dios. Dependemos muchas veces de nuestras fuerzas, de todo lo que podemos hacer, de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades. Y no quiere decir que no esté mal, pero creemos mucho en nuestras capacidades, que a veces es en las manos de Dios que debemos estar, es poner nuestra mirada para aprender de Dios. Entonces ese Padre Nuestro que lo veamos
como es, no, ese acogida de amor, como esa entrega de oración del Padre. Que también es importante que la oración no es un culto, ¿sí? Que yo oro para que Diosito me bendiga siempre, porque me tengo que acordar de Él, que porque yo soy católica, entonces tengo que orar, sino que sea un lugar de encuentro con nuestro Padre, que ese Padre nuestro sea un encuentro con Él. Como a veces que dice Papito Dios, que sea ahí, y uno a veces a los niños dice Papito Dios, les enseña, y a medida que crecen ya le dice Dios, y bueno, eso está como uno, que a veces los hijos ya le quieren llamar a uno por el nombre, y bueno, que uno lo deja. ¿Es conterno o no? Me dice, yo eso estaba, y mi suegro, que en paz descanse, le decían, bueno, mi esposo decía un poco que yo también le apretaba, decía el chusco, y el chusco no sé qué, y los nietos decían el chusco, porque fue muy guapo en su juventud, entonces le decían chusco y todas las amistades, y yo le decía, pues llámelo papá, dice, ¿por qué lo llaman chusco? Y todo, entonces sabes que no, ya le dicen el nombre. Alguna vez mi niño, el mayor, tenía como 4 años, y cuando fue con el nombre, eso me dolía hasta el alma cuando me llamó. Y hoy saben los 3 que dice, hay 3 personas en el mundo que no me pueden llamar por el nombre. Sí, ya sabemos. Mis hijos, porque claro, es esa acogida de amor que nos quiere que veamos a Dios como ese Padre. Entonces es dialogar, contar nuestras situaciones, y que a través de ese Padre nuestro, que lo hagamos, esas situaciones en las que hemos fallado, como cuando está uno con los papás o está con la mamá contándole las cosas así, no solamente orando y pidiendo, y allá como que está Dios, sabemos que está por encima del bien y el mal, lo tenemos claro, pero que lo acojamos como contando en ese Padre nuestro nuestras necesidades. Entonces ahí y era importante porque Pablo lo decía en Romanos 8:26, no sabemos orar como conviene. ¿Por qué? Porque nos pasamos recitando las oraciones y vamos en la carrera y vamos andando. Y muchas veces, y me incluyo muchas veces a veces que están porque uno del afán no medita lo que uno dice. O lo coloca, mirar, y ir mucho más allá, es hacerlo. Entonces nos enseña Jesús a referirnos como el Padre, a mostrarnos con ese Padre lleno de amor y de misericordia. Y así lo hizo Jesús. Si uno mira el Evangelio y mira el Nuevo Testamento, muestra misericordia de Dios. La alegría de encontrarse cuando a la mujer se le pierde la moneda y que la encuentra y se alegra mucho. Así nos quiere ver encontrarnos con Dios en cada oración que están. Entonces, tanto así que Jesús nos ha enseñado que, mejor dicho, desde que está hasta el culmen, que es la cruz, en donde está Dios, se encomienda a Dios. ¿Y cuál es la última palabra que pronuncia Jesús antes de morir en la cruz? No, esa es una de las 7, pero no es de las últimas. Muy bien, están juiciosos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se encomendó hasta el final? Al Padre, a Dios. Así nos invita a nosotros. Si Jesús, que como diría, que también está por encima del bien y del mal, el Señor, ¿cómo no nosotros? Porque claro, estamos muchas veces en medio de la dificultad, y uno como que quisiera que uno se hiciera la voluntad, y tú dices, en tus manos, yo creo que si Jesús hubiera podido, coge y se hace bajar de la cruz, y si no, empieza ya a caer rayos por todos lados, partiendo porque hacía toda clase de milagros. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y es la invitación, en tus manos encomiendo mi espíritu, que lo hagamos todas las mañanas, para el trabajo, para el estudio, y muchas veces nos falta, que pidamos ese Espíritu Santo, que nos hace, pero nosotros ya cuando nos vemos ahí es cuando, bueno, Diosito, que haya en tus manos, cuando ya vemos que las cosas no tienen solución, es ahí, y eso hasta ahí, dice, tanto es así, se totalmente entregado a Dios hasta el final, en medio de las tentaciones, que claro, que Jesús dice, yo pensaba también, decía, 40 días de tentaciones, uno no aguanta ni media hora, que están, nos sale uno ya, y se imagínense por cuántas pasó eso, pero siempre su mirada puesta en Dios. Que en la oración allí, en el huerto de los olivos, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque claro, uno siempre tiene su forma de pensar, pero también a veces hay que dejar, porque sacrificar para cosas mayores. Mayores no quiere decir sacrificio para acabar, porque el Señor y Dios tiene muchas grandes cosas grandísimas para nosotros. Entonces, allí es donde la cruz, en tus manos encomiendan mi espíritu, es donde la oración y la entrega se identifican. Jesús se entrega, y a quien nos da en ese momento,
al Paráclito, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Muy bien. Que allí se entrega y dice, yo no me voy, y entonces Jesús quedó ahí y ahí acabó todo. No. Y a veces sí se nos olvida. ¿Cómo les parece? Que nos envió al Espíritu Santo. Nos dejó, claro. Y hay una partecita, permítame, yo primero valido, antes de... Entonces nos enseña que es allí donde se entrega el regalo más grande. Y allí está. Y es el Espíritu Santo. Jesús a sus apóstoles les dijo de todo, les habló de Dios, les enseñó el Padre Nuestro, para que lo tuvieran ahí presente, para que nuestra iglesia lo llevara todo el tiempo presente. Pero Jesús nos deja el Espíritu Santo para que eso perpetúe por la eternidad, para que recordemos ese Padre de amor, ese Padre lleno de misericordia para cada uno de nosotros. Y alguien que me ayude con Juan 7:39, por favor. Evangelio de Juan. Porque en el momento, Juan 7:39. Juan 7:39. ¿Leo? Bueno, señora. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. A ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué sucedía en ese momento? Jesús le hablaba a los apóstoles. Decía, en ese momento no estaba. Claro, el Espíritu Santo descendió cuando lo bautizaron, pero todavía no ha cumplido su misión. Sino aquí lo que nos dice es porque aún no había Espíritu en ese instante. ¿Por qué? Porque era Jesús quien estaba ahí en ese momento con los apóstoles. Exacto. Dice, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Y cómo fue glorificado Jesús? En la cruz. Entonces ahí para que entendamos hasta dónde trasciende. Dios está allí en el paraíso, pasa, Jesús viene, nos muestra ese Padre y ahora es el Espíritu Santo el que nos invita a ser Abba, Padre. Y si lo vemos ya después, en las cartas, en hechos, bueno, en todo, ya nos hablan por ahí más de una vez, Abba, Padre. Y no los habla como si fuera Jesús, sino como Dios, el que nos muestra. Entonces, ¿hasta dónde? Y nos envía el Espíritu Santo. Y a ese sí, si a Dios lo vemos como un Padre del Espíritu Santo, como palomita lo vemos. En serio. Lo vemos así como que, ay, que está, y entonces como si fuera de luz, como si hubiera allá las lenguas de fuego en los apóstoles, pero a nosotros no nos toca. Y es allí donde se glorifica que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que dejamos dormir. Y la invitación hoy es a que fuera de acoger ese Padre Nuestro, que el Espíritu Santo sea el que nos llene y nos haga ver a Dios como Padre. Con ese que nos habló Jesús, ahora que nos enseña, es el Espíritu Santo. Entonces, esa obediencia a Jesús siempre estuvo respetando la voluntad de Dios, pero que es el Espíritu Santo mostrándonos ese respeto a Dios y esa voluntad para seguir ese camino de santidad desde donde estamos. Porque también pensamos que el camino de santidad solamente son los religiosos, los sacerdotes, las monjas, sino cada uno de nosotros desde nuestra casa. Y creo que eso nos ha mostrado la iglesia en este tiempo, que está en jóvenes, en madres, todas que van avanzando. Entonces es respetando la voluntad. Y es quien nos lleva el Espíritu Santo, todo, a tiempo, a destiempo. El que nos muestra que está bien y el que está mal. Porque no vamos a estar esperando, y creo que Dios no va a hacer, ustedes se portaron mal, terremotos, inundaciones, no, todo eso es parte de la humanidad. El calentamiento global, ¿no lo envió Dios? No. ¿Quiénes hemos llegado con el calentamiento global? Del hombre. El hombre. Y nos quejamos porque dice, pero Dios, ¿cómo permites estas cosas? Nosotros como hombres lo hemos permitido. Ahorita que se bajaron las represas que dijeron esta semana, ¿quiénes han dejado que se bajen las represas? Castigo de Dios. No es castigo de Dios. Todo es castigo de Dios. Dios no nos quiere. Por bañarnos tanto. Por bañarnos tanto. Que a través y una invitación muy importante es en ese orar que nos tiene a cada uno de nosotros, es que puede decirnos Abba Padre, como nos lo dice en Gálatas, es que a través de su Espíritu Santo nos enseña a orar. Y nos lo dice Romanos 8:26, que a través de su Espíritu Santo intercedemos con gemidos inefables. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no sabemos qué pedir. Muchas veces acá
soltamos nuestro corazón y hay muchas cosas que tenemos que soltar. Y es el Espíritu Santo que llama y como dirían, le doy gracias a Dios por conocer esta bendita corriente, gracias a que la renovación carismática. Y uno ver en este tema el don de lenguas, y que uno está en ese don de lenguas, porque a veces dije, a veces digo, prefiero orar, el Señor me concede la gracia de orar en lenguas porque no sé ni qué decir, ni cómo, y hay cosas que no las sé, que es el mismo Espíritu de Dios quien nos lleva. Es el mismo Espíritu que sabe qué pedirle a Dios. Porque uno cree que las cosas van bien y quizás hay algo oculto que el Espíritu Santo sí lo sabe. Y con esos gemidos inefables nos van. Que nos ayuda a suplir esa necesidad de oración. Que nos lleva a entregarnos más a Dios. Y en eso está nuestra iglesia. Que nos acoge en esa gracia. Ahí creo que por ahí escuchar que mañana va a haber encuentro de comunidades en la tarde, por si quieran estar. Entonces la invitación es a volvernos puros de corazón, es eso, a dejar que el Espíritu Santo guíe en nuestras vidas. No ver quién juzga, y que no veamos a Dios como un juzgador, sino como aquel Padre que siempre está con nosotros. Y así como está con nosotros, también que lo seamos con los demás. Porque es muy bonito si vamos a Dios Padre y allá como con los hermanos agarrados todo el tiempo. No, también. Porque mi papá también sufría cuando yo me agarraba con mi hermana, porque eso sí, cuando pequeñas, agarradas todo el tiempo. Y no, así también nos quiere ver. Así que mi papá no quería tampoco vernos pelear. Y creo que él se ve contento porque decía, no, ya saben todas, que están informadas, estamos todos y así pasa con mis hermanos. Ya dice, ver esa unidad, también Dios nos quiere ver en ese sentido de unidad. En nuestro hogar, con las personas que estemos, en medio de las situaciones que estemos. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces vamos a disponernos en este momento de oración que vamos a entregar y en este poder de la oración. ¿Y cómo vamos a ver a Dios? Orando. Como Padre, lo vamos a ver en adelante. Y no repetimos de nuevo.